Muchas gracias por venir. Están en la sede de la Fundación Vivosano. Entonces, estas conferencias normalmente están vinculadas a una conferencia mensual que hacemos con nuestros compañeros y entonces normalmente hay distintos ponentes de la clínica que vienen y dan charlas. Mi nombre es José Francisco Tinao y soy médico, soy especialista en medicina interna y desde hace unos años pues hago una cosa que se llama medicina integrativa. La medicina integrativa no es medicina alternativa. Hace unos meses se creó la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, aquí mismo. La pudimos crear con unos 40 miembros de distintas partes de España, donde había no solamente médicos, sino también había psicólogos, enfermeras, nutricionistas, puesto que, entre otras cosas, la medicina integrativa, que les he dejado un folleto de lo que significa, le da mucho valor al equipo. El equipo, y no solamente que los médicos pues somos los únicos que tenemos algo que decir, sino el equipo. La medicina integrativa es un modelo desde la medicina para tratar pacientes con enfermedades crónicas, que, como ustedes seguramente saben, son uno de los dos grandes escenarios que se nos avecinan. Y digo que se nos avecinan ya porque casi el enemigo está llamando ya a las puertas, que es el envejecimiento de la población. Es la primera vez en la historia de la humanidad que grandes capas de población llegan a edades muy avanzadas, y eso es un éxito, pero al mismo tiempo esto conlleva un problema que se llama discapacidades añadidas. Yo no me creo lo que el informe que acaba de decir la Organización Mundial de la Salud y que se ha aireado mucho por los medios de comunicación diciendo que los españoles tenemos una salud óptima. No sé con quién han comparado, pero les puedo asegurar que no es así. Si se hacen otros estudios y se observa. No es lo mismo vivir mucho que vivir en condiciones de independencia y no de dependencia, que ese es el gran tema. El otro tema es que, claro, con esto va asociado la cronicidad. Ustedes no sé si saben, pero en nuestro país el 50% de las personas toman por lo menos un medicamento, por lo menos uno. Y se calcula que son 15 millones de personas que tienen por lo menos una enfermedad crónica, por lo menos una. Normalmente la media es 6 enfermedades, ¿no? Con lo que ustedes ya se pueden dar la magnitud del problema. Es un problema de tal magnitud que económicamente va a ser inviable soportarlo a partir del año 2020. A mí me hace mucha risa eso de que no hay que dejar entrar a gente joven en Europa con distintos... Son criterios, evidentemente, de muchos tipos, pero si algo va a necesitar Europa es sangre nueva, porque si no, no hay pirámide de población que se aguante invertida, aunque solo sea en su estabilidad. Es así de sencillo. ¿Y por qué hablar de esto, de alergias infantiles y de adultos, pero sobre todo en niños, ¿no? Y el enfoque de la medicina integrativa? En primer lugar, las enfermedades alérgicas son unas enfermedades que son las más importantes desde el punto de vista crónico para la infancia. La primera causa de enfermedad crónica en la infancia son las alergias. Y ahí tienen ustedes una pléyade de síntomas pues enorme. Quizá no sepan que el 6% de la población es asmática, o que el 10% de las personas que toman medicamentos van a tener una alergia. La alergia a medicamentos supone la cuarta causa de asistencia en urgencias. Y que todas estas enfermedades no matan. Es ya muy difícil que el asma, que era la gran enfermedad más agresiva, vamos a ver, hay cuadros de alergias muy raros y muy graves, ¿no? Pero son situaciones muy puntuales, ¿no? Epidermolisis, bullosas y con nombres así raros, que son cosas muy esporádicas. Adelante. Entonces,
Entonces, el asma, que era la enfermedad que por su frecuencia más podía tener riesgos, las crisis asmáticas, el estatus asmáticos, se puede decir que hoy en día, con la capacidad técnica de los servicios médicos, con los recursos médicos y de soporte vital, es difícil, todavía los hay, que alguna persona joven, algún niño, pues fallezca, ¿no? Pero lo que sí conlleva es algo muy importante, y es que la calidad de vida de la gente joven merma mucho. Estamos hablando de gente que va al colegio, que tiene que jugar, que come cualquier cosa, que no entiende que hay cosas que no puede comer porque sus amiguitos las comen, ¿no? Que no entienden por qué no pueden estar haciendo las mismas actividades, que por qué tienen que llevar unos spray o tomar unos determinadas sustancias, y que por lo tanto presentan esa dificultad. Son procesos además que afectan al sueño. Muchos de estos pacientes van a tener mermado sus horas de dormir, les pican, se rascan, tienen dificultades para respirar. Y estamos hablando de un momento de la vida muy necesario, siempre es necesario dormir, pero muy necesario dormir. ¿Por qué? No solamente por la importancia que tiene en el día al día siguiente, para el rendimiento y para las actividades, sino porque ustedes bien también creo que saben que durante el sueño, durante la niñez y la adolescencia, la hormona del crecimiento se segrega por pulsos, de tal manera que hoy se sabe que un niño que no duerme bien tiene dificultades también en su crecimiento. O sea que este es uno de esos temas que, como ven, tienen muchas variedades. Hola. Y económicamente también tiene costes importantes. Sé que los temas económicos muchas veces los médicos le damos poca importancia, pero créanme, cuentan y mucho. Cuentan y mucho. Aquí están el por qué son importantes las alergias. Quisiera decirles que estas charlas evidentemente tienen un enfoque divulgativo. No es una charla de médicos para médicos, donde normalmente los médicos nos ponemos estupendos y llenamos todo esto de referencias bibliográficas y de estadísticas y de medicina basada en la evidencia y de bla, 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 sino que tiene un objetivo para que todos nos entendamos, de divulgación, y que además luego nos permita, me gustaría no abrumarles mucho, para luego poder charlar, que a veces es lo más importante, que hagan preguntas y podamos surgir un pequeño debate. Estos son los elementos que hemos hablado, ¿no? Procesos frecuentes, afectan a mucha gente joven. Fíjese, el 20% de la población mundial, en nuestro ámbito 1 de cada 4. Y además se ha producido este fenómeno, el crecimiento paulatino. ¿Por qué se ha producido un crecimiento paulatino de las enfermedades alérgicas? Que es un tema que me gustará que hablemos. Sencillamente lo veremos por nuestra nueva forma de vivir. Se ha aprendido mucho de una circunstancia política, que fue la reunificación alemana. La reunificación alemana permitió a los epidemiólogos alemanes y a otros epidemiólogos comparar dos poblaciones genéticamente idénticas, que vivían en condiciones políticas, económicas y sociales totalmente distintas. Y que tras la reunificación empezaron a comprobar las diferencias. ¿Por qué en la Alemania oriental los cuadros de alergia de los niños eran menores? ¿Por qué? Si eran los mismos alemanes genéticamente hablando, ¿no? El factor genético, eso que es que dice, no, son las diferencias genéticas. Ahí no se podía decir que había. Estamos hablando de grandes masas de población. ¿Por qué los niños de la República Federal no tenían mucho más cuadros de alergias? ¿Por qué presentaban mayor sintomatología y más variedad? Era más precoz. ¿Por qué? Y esto les permitió empezar a analizar los porqués, de los cuales veremos que tiene mucho que ver con la forma actual de vida, en donde interviene también, y lo comentaremos, igual les sorprende, el higienismo. Demasiada limpieza. Demasiada limpieza. No estoy diciéndoles que ahora dejen ustedes a sus críos que se empozoñen y vayan hechos una porquería, y no, eso no puede ser, porque vivimos como vivimos. Pero se sabe que la propuesta del higienismo, y luego lo veremos, es una realidad. Y ustedes, yo lo voy a explicar inmunológicamente de forma muy somera, porque es muy complicado, pero enseguida todo el mundo lo entiende. ¿Esto por qué? E incluso, y esto puede ser fuente de debate, excesos como el uso excesivo de antibióticos. Cada vez que tengo una pequeña infección banal de vías respiratorias, ¡zaca!, antibiótico, ¿no?
Eso veremos que es un error y que está favoreciendo una forma de reacción inmunológica exagerada después. El poco contacto, como vamos a ver, con la vida rural. Antes los niños salían al campo, jugaban, estaban en el parque, se pegaban, se tiraban piedras, jugaban a las canicas. Hoy no hacen eso, hoy están en su casa metidos con la Play o jugando, ¿verdad? En un sistema hiperprotector. Y luego además está el tema de las familias, han ido decreciendo en número. Muchos hay que son hijos únicos, que no tienen nuevos contactos. De tal manera que el contacto más importante se produce cuando llegan a la guardería. Y cualquier padre o madre sabe que el primer año de la guardería es un año horrible. Todos son mocos, ¿verdad? Venga, mocos, todas seguidas. Porque los niños, lógicamente, entran en contacto y se pasan los mocos, ¿no? Toma mis mocos para ti, los mocos tuyos me los como, los de los... Entonces, generan un microambiente ecológico que hoy se sabe, para la medicina, es muy importante, es muy interesante, y que eso hace unos años se practicaba de otra manera, ahora quizá es más intenso y protocolario, ¿no? Pero que no hay que, tampoco, los padres tampoco deben, y eso es un problema también educativo, hay que enseñar, ¿no? No deben exaltarse y ponerse nerviosos con esto. Es un periodo de tiempo que va a ser seguramente dificultoso, las fiebres, y hay que tener el temple para no estar yendo constantemente a urgencias y pidiendo antibióticos, que va a pasar, porque a partir de ahí todo el sistema inmunológico se sosegará. Veremos estas cosas, que son curiosas, ¿no? Y que fíjese el dato que representan la patología crónica más frecuente de la infancia. A mí siempre me gusta mucho la historia de la medicina, yo no tengo tiempo ya para estudiar más historia de la medicina, he hecho algunas publicaciones. Me gusta la historia de la medicina, porque estudiar historia significa entender nuestro tiempo. Y entonces uno lo entiende mejor, entiende por qué hacemos la medicina que hacemos ahora, si uno estudia por qué se ha producido esto. Entonces les traigo simplemente dos personajes que no son muy conocidos, pero que para la alergología son importantes. Uno es este señor de aquí arriba, que era aristócrata, pero que se dedicaba a la medicina, ¿no? El austriaco, que es el primero que en 1874 establece el concepto Más tarde vendrá luego un premio Nobel, que será el que establezca la idea de la relación, este señor, ¿no? Por supuesto todos ya han fallecido, como ustedes comprenderán, sobre el concepto de anafilaxia. La anafilaxia ya saben que es un tipo de reacción inmediata de carácter a veces dramático, normalmente por un segundo contacto, y mediada por un tipo de inmunoglobulinas normalmente denominadas IgE. Bien, personajes famosos han sido asmáticos. Yo he puesto algunos conocidos, no sé si reconocen a todos. Algunos son asmáticos y encima están fumando. El Che era asmático, tenía grandes problemas, sobre todo cuando hacía campañas y siempre había. Los médicos cubanos le trataron mucho, saben que era médico, ¿verdad? Que lo que pasa es que él decidió que dejaba la medicina y se dedicaba a la revolución, con mayor o menor éxito. Ya saben cómo murió el pobrecito mío. Este señor de aquí arriba es muy interesante porque es Vivaldi. Vivaldi tiene unos escritos, no sé si lo tengo por aquí, en donde él mismo reconoce lo mal que lo pasaba con su asma. Tanto es así, lo pasaba mal, que tuvo que dejar de ejercer, dar misa, porque no podía enfrentarse a un público muy importante. Aquí está. No he dicho misa, dice Vivaldi en una carta a un amigo, por espacio de 25 años, y no tengo intención de hacerlo, por mucho estímulo de la orden, y no por prohibición de orden, sino por causa de enfermedad que he sufrido desde niño y que todavía me atormenta. He tenido en varias ocasiones que abandonar antes de terminar y de concluir la Santa Misa. Huyo casi siempre de interiores
y nunca salgo en góndolas o carruajes, decía él, y no puedo caminar sin sentir opresión y dolor en el pecho. Todos conocen mi debilidad. Esta es la causa de que nunca diga misa. Curioso, ¿verdad? Y este otro señor este también es Proust, Marcel Proust, que también, y Lezama Lima, otro también fumador. Se conoce que los de origen cubano tienen una cierta tendencia a los puros. Lezama Lima, el gran poeta, ¿no? Supongo que lo conocen, cubano. Todos ellos, hay muchísima gente que padeció, sobre todo, asma, y que afectó incluso su forma de vivir. Quizá si Vivaldi no hubiera sido asmático, no disfrutaríamos de todas sus obras, porque se hubiera dedicado a dar más misa que a componer, ¿no? Obras de música. ¿Quién sabe? La occidentalización. Lo hemos hablado antes, quizá para los que han llegado ahora nuevos, estábamos comentando que una gran parte de las conclusiones de los que se saca en esta breve charla de divulgación es por un fenómeno que hablábamos antes, que es el de la reunificación alemana. Los alemanes, al reunificarse políticamente, encontraron la posibilidad de estudiar dos poblaciones genéticamente idénticas que habían vivido de manera distinta. La occidentalización es, en estos momentos, una de las causas principales del incremento de las enfermedades alérgicas, ya sea por el asma bronquial, o las famosas rinoconjuntivitis, o incluso las dermatitis atópicas, porque la alergia tiene un espectro muy amplio de distintas enfermedades. Los procesos de industrialización son los que han conllevado este incremento. ¿Por qué? Más frecuente en países desarrollados, en zonas urbanas, en Europa occidental y oriental, en el caso de lo que hemos hablado de la reunificación. Y fíjese que en estos momentos tienen muchísimas variedades, porque claro, muchas personas padecen asma, pueden tener pequeñas complicaciones o grandes, y están luego las reacciones anafilácticas. El choque anafiláctico, normalmente es infrecuente, pero puede ser muy grave. Identificar las causas siempre es difícil. Es difícil encontrar las causas. Muchas veces se producen estudios que se presionan a los alergólogos, a los médicos, para saber qué es lo que me está produciendo esto. Y se habrán dado cuenta de que ahora se han hecho muy famosos determinados test de intolerancias alimentarias, y la gente venga a hacerse test de intolerancias alimentarias, listas de 400 productos, y luego resulta que le dicen, mire, de 400, 350 usted no puede comer nada. Y dice, ¿qué cómo? ¿No? Ya hablaremos de eso, de esa realidad, ¿no? De otras nuevas realidades. Cada vez hay más gente y es fácil encontrar que ustedes van a un restaurante y les dicen, plato que no puede comer el alérgico a la leche, a la lactosa, al gluten. Se lo han obligado. Y los niños hoy en día, los grandes catering de servicios de comidas a personas a edades infantiles, llegan a hacer 50 variedades de menús para poder atender todas las posibilidades que en estos momentos los padres presentan con sus hijos, con certificados médicos, y que los colegios se ven obligados, porque otra cosa no hacen, verse obligados a tener que adaptarse a esa realidad. ¿Por qué tantas alergias, entre comillas, alimentarias? Esto hace años no existía. ¿Por qué? ¿Qué circunstancias lleva? Hablaremos de eso también. Claro, estamos hablando de conexiones ambiental, del sistema inmune, del ambiente ecológico que ahora veremos, y por supuesto de genético, pero no es lo genético estúpido, como decía aquel, ¿no? Parafraseando, no es lo genético. Es elementos de interrelación en este campo. Este tiene poco papel. Los estilos de vida. Esto es una imagen que obtuve, la verdad es que es de una página web que habla sobre nuevos cambios del vivir. Si ven aquí, este señor está voceando y sacando muchas cosas. Dieta inadecuada, contaminación. Hablaremos del modelo distinto de contaminación. ¿Han escuchado la noticia de Volkswagen, verdad? Bien, si yo les digo que en estos momentos, como veremos, la polución es distinta, ha cambiado de la polución
de origen del carbón, que era la anterior, a la polución actual, que es la de origen del petróleo, y principalmente de los vehículos contaminantes, con partículas, micropartículas, que permanecen mucho tiempo en el aire. Eso que luego, en un momento determinado, vemos una nube y decimos, joder, el smog, que era lo que los ingleses dijeron, el smog, ¿no?, en Londres, que ya saben que era la contaminación unida a la humedad. Bueno, pues entonces esto son partículas que permanecen muchísimo tiempo porque tienen coeficientes de sedimentación muy bajos y ahí los elementos alergénicos se añaden. Hoy en día, gracias a eso, las alergias y los alérgicos no son estacionales, son constantes. Están alérgicos todo el año, no están en primavera. Eso de que esto es primavera, termina la primavera. La primavera, el verano, el otoño y el Día de Todos los Santos. Es decir, constantemente, porque la contaminación medioambiental de este tipo de partículas, no solamente estamos hablando de los automóviles diésel, sino de otras cosas, de la industria, de las calefacciones, está modificando enormemente el medio ambiente, especialmente urbano. El énfasis en esta limpieza ambiental que hemos hablado y que luego comentaremos, por supuesto el cambio climático, y luego los nuevos hábitats o viviendas, ¿no?, la hiperlimpieza, pero también la introducción de algo que esta fundación trabaja mucho, que son los elementos químicos, la química, las partículas nuevas, los plásticos, los derivados, los componentes nuevos, el formaldehído de los muebles, que vienen todos con formaldehído. Tú mides a la gente el formaldehído, si ustedes un día tienen ganas de medir el formaldehído, aquí se lo miden, le miden en casa el formaldehído y algunos dicen, madre de Dios, si es que no, este parqué, el parqué ¿no? Durante unos años se dieron capas y se evapora los muebles. Todo eso está influyendo nuevamente. De tal manera que ya no empiezan a pensar que las alergias se deben únicamente al ácaro del polvo, al dermatofagoides teronísimos, famoso, pobrecito mío, o a los pólenes, o al pobre pelo del gato, ¿no?, sino también intervienen los elementos químicos cada vez y los pesticidas con mayor frecuencia. Esto es importante entenderlo. La respuesta inmune, esto que nos hace vivir, que nos hace sobrevivir, que nos mantiene más tiempo sanos que enfermos, que nos hará que vivamos muchos años, porque saben que hoy día se sabe que un elemento clave para vivir muchos años es tener un sistema inmune potente. Las personas que viven muchos años, 100 años, se ha estudiado su sistema inmune y es prácticamente tan bueno como el de un varón, si es un varón o una mujer, de 25 años. Un tío de 90 años o 95, si está en buenas condiciones, tiene un sistema inmune tan bueno como alguien de 25 años. Es lo que se ha denominado que la vejez o la mala vejez tiene que ver con la inmunosenescencia, este nuevo nombre. Ya saben que en medicina, como en tantas ciencias, cuando la ciencia no avanza, lo mejor es que se fusione, ¿no? Esto es como una raza, si se mezclan entre ellos, cada vez son más feos. En cambio, tú les mezclas y dices, joder, qué guapo ha salido, ¿no? Entonces, ya es mejor. Por eso, las ciencias le pasa igual, ¿no? Si se mezclan, salen. Psiconeuroinmunología. Psicología, neurología, inmunología. Todo junto, una nueva, cada vez mejor. ¿De acuerdo? Pues esto es así. La gran desconocida. Porque claro, ella responde, y de pronto puede responder en muchos sitios, en la piel, en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio, porque los alergenos, estos que son capaces de producir reacción, para la gran mayoría de la población son inocuos. ¿Por qué entonces a mí me toca y a mi hermano no? O a mi amiguito no, y a mí sí. Y entonces, fíjense que los alergenos son tantos que nuestro sistema inmunitario los puede reconocer a todos, incluso a cosas artificiales, a productos químicos. Se calcula, fíjense qué cifra, ¿eh? ¿Cuántos ceros tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Todo esto, cada vez pueden responder prácticamente a todo, a lo que podemos incluso no imaginar. Reconocen y actúan, y hacen defensas específicas. Es fantástico, esto, ya decía Einstein que Dios no juega con dados, e incluso los no creyentes, pues al ver esto decimos que esto es una maravilla, qué diseño.
La limpieza ambiental. Esto se llama hipótesis de Strachan, que la planteó en 1989. Las mejores condiciones de vida, el mayor grado de limpieza e higiene, las vacunaciones. No quiero crear un debate, pero hay un calendario vacunal lógico. Y luego están los extremos. Evidentemente hay gente que dice, oiga, no hay que vacunar nada. Yo no puedo eso apoyarlo, como es lógico. Pero luego resulta que ha surgido un calendario vacunal que es de locos. Antes de los 3 meses a los críos les inoculan un montón de cosas. Nada más nacer al pobre mío, patapam, ¿no? Frente al hemófilus influenza, frente a la hepatitis, frente a todo. Pero bueno, si no tiene sistema inmunitario propio, si se sabe que los 3 primeros meses vive con lo de la madre, con lo que le ha dado mamá, si no ha creado, no tiene capacidad, ¿cómo es posible? ¿Cómo les ponemos a un nivel de antígenos tan exigentes? A medio plazo, ¿qué pasará? Esto hay que planteárselo también, ¿eh? Claro, es que los extremos se tocan. Luego está esto es muy importante, menos infecciones simples, lo hemos hablado antes, ¿no? Parasitarias, si ya no tenemos infecciones parasitarias. Me acuerdo que cuando yo estaba en la Fundación Jiménez Díaz, vimos a un paciente de África, de una embajada, y le dijimos, tiene usted filariasis, se las vamos a quitar. Se negó y decía, filarias no, buenas, filarias buenas, no me las quiten. Nosotros decíamos, ¿será posible, tío guarro? Con un parásito que va por todo el cuerpo. Claro, ¿por qué? Porque las filarias, los tontos éramos nosotros que no sabíamos nada de antropología. En su país, gracias a las filarias, había una enfermedad que evitaban, que era el paludismo. De tal manera que los niños con filariasis no pasaban paludismo. Igual que los que tienen anemia falciforme, que es una alteración. Son mecanismos de la naturaleza que combinan. Evidentemente tampoco podemos hoy en día recomendar, cójase usted un vaso de filarias y bébaselas, ¿no? A ver qué pasa. Pero estas situaciones y circunstancias nos tienen que hacer pensar. Menos infecciones gastrointestinales, menos exposición a animales rurales y de compañía. Sobre esto ha habido un gran debate, sobre si el perrito sí o el perrito no, sobre el gatito sí o el gatito no, y todo el conflicto que se produce cuando tú relacionas claramente que las deyecciones de tu perrito o de tu gato, o el pelo de tu perrito o de tu gato, causan un problema, y le tienes que decir, oiga, se deshace de este animal. Hay gente que les tiene mucho cariño. Yo hace poco, una paciente que tiene 3 perros, ya son mayores y tiene alergias, y hemos detectado en uno de ellos que la sienta fatal. Por lo menos no duerma con ellos, caray, por lo menos no le deje salir de su habitación, no la permita. Es que ya están toda la vida conmigo y se va a morir. Son decisiones personales, yo lo entiendo. No te puedes poner ahí muy fuerte porque son elementos emocionales y sentimentales, ¿no? Es complicado. Padecer enfermedades infecciosas provoca menos alergia. ¿Esto qué nos tiene que sacar la conclusión? Que hay muchos cuadros banales que hay que dejarlos que se produzcan. Y no digo que haya que dejar padecer a la gente, ¿no? Pero que no hay que ponerse nervioso, no hay que ir corriendo a urgencias, porque ir a urgencias a veces es un riesgo, ¿eh? Eso se lo aseguro. Lo que no traía uno, lo coge. Y mire que yo he pasado años en un hospital. No ponerse nervioso y exigir a su médico y a su pediatra, dele un antibiótico. ¿Saben cuál es la primera causa de extirpación de amígdalas en los niños? La presión de los padres. Que llega un momento en que dicen, quítenle las amígdalas, no puedo soportar, que son amigdalitis constantes, fiebre constante. La gente se molesta, le toca un fin de semana, no pueden salir el fin de semana, el niño está enfermo, vomita, vienen a verte unos amigos y justo ese día se pone, ¿no? Durante ese primer ciclo hay que tener cuidado y hay que tener paciencia y conocer, sobre todo, los padres primerizos, la diferencia entre lo importante, lo grave y lo banal. Esto hay que apoyarse mucho a veces en la gente mayor, las abuelas, que ya tienen cierta experiencia, los abuelos. Fijaros que las familias numerosas tienen menos incidencia, el importante uso de antibióticos, y no solo humanos, veterinarios. Les voy a contar una anécdota.
Mi familia compró hace muchos años una finca en Talavera. Y entonces una de las personas que trabaja allí, no se crean que es un fincón grande, es una cosa mediana, ¿eh? Y entonces trabaja, porque no puede trabajar constantemente, en un lugar de granja de cerdos. Saben que hay muchas granjas de cerdos, cerdos estabulados. Yo no sé si lo ha visto usted alguna vez esto. Están los pobres cerdos metidos en cajones con una rejilla de hierro, donde sus deyecciones las van eliminando. Y entonces las van clasificando según tamaño, ¿no? Todos tosen. Todos los cerdos tosen. Están tosiendo. Están tosiendo. ¿Saben por qué tosen? Por el nitrógeno del purín, del famoso purín, de las deyecciones, que está en el aire. Esto es un elemento contaminador de aguas freáticas tremendo, ¿no? Están todos tosiendo, están todos enfermos. Entonces, me decía esta persona que es una persona iletrada, pero que es un observador. No ha ido a la escuela, pero el tío ve. Me dice, mira, José, dice, esto que les damos a los cerdos, dice, esto es una porquería. Él mismo me dice, cuando yo le doy más harina, más gluten, ¿no? No dice gluten, dice más trigo, a los cerdos se ponen violentos. Dice, y no te dejan pasar, te muerden, se muerden entre ellos. Yo dije, claro, me acabas de demostrar, como le ocurre a los niños con esto del síndrome de hiperactividad. Los cerdos tienen disbiosis intestinal, que ahora hablaremos de ella, como causa de alergias, y les explicaré cómo la medicina integrativa cambia esto. Deja de dar antihistamínicos, deja de dar corticoides y se preocupa de la dieta. Casi todas las alergias, se lo anticipo, tienen su origen y se pueden controlar en el intestino. En el intestino. Entonces, y eso ya lo tenemos nosotros comprobado, cuando nos traen algún niño con dermatitis, algún bebé con dermatitis. Tenemos casos sorprendentes. Entonces, ¿qué les ocurre a los pobres cerdos? Lo mismo que a los bebés y a los niños. Les dan demasiado trigo, tienen disbiosis y entonces ese trigo se comporta como un elemento perturbador y crean neurotransmisores alterados en sus cerebros de cerdo, pobrecitos míos, y se muerden, se vuelven agresivos. Él mismo me lo dice. Dice, y si se muere alguno, dice, ¿qué les pondremos? Dice que les tenemos que dejar el cadáver, dice, y en horas se pudre, me dice él. Digo, no me sigas contando. Perdona, con eso del trigo me preocupo un poco. Si es de origen ecológico, ¿es lo mismo? Hay muchos tipos de trigo. El trigo ha ido modificándose genéticamente. El trigo, uno de los trigos más primitivos se llama camut, que es muy típico, en un principio era de Egipto y de esa zona del Mediterráneo. Pero ahora el problema del trigo es que ya no es trigo, ya puede ser cualquier otra cosa, porque hemos modificado tanto. Es cierto que esto es un debate que a veces dicen, oiga, mire, todo lo hemos modificado, un tomate no es un tomate, porque silvestre no es un tomate, una viña, si usted ve una viña sin modificar, no da uvas, prácticamente da unas uvas pequeñitas. Hemos modificado todo, pero es cierto que hay todo un límite. En este tema del gluten y de las harinas refinadas, tendríamos que ser más estrictos. Y yo no recomiendo en los niños una introducción precoz, y además hay que hacerlo sosegada. No sé si me he explicado. Hay que actuar de manera muy tranquila en la incorporación de harinas y nunca harinas refinadas. Nunca harinas refinadas. ¿Hay que controlar entonces la cantidad que se le da a un niño? En un bebé, por supuesto, cuando se le permite. Desde luego los bebés tienen que tener un cierto control y si yo tuviera un bebé en estos momentos que le voy a cambiar la dieta, buscaría o bien un pediatra con un conocimiento de nutrición moderno, o bien un nutricionista que sepa de estas cosas simplemente para asesorarme. Porque muchos de los problemas se pueden evitar. Muchos, con un cambio, una dieta llamada antiinflamatoria. Un aspecto que nosotros enseguida, imaginar un bebé que viene con dermatitis y que lo único que le dan los pediatras o los alergólogos es una crema con corticoides. Nosotros enseguida vemos qué es lo que está comiendo. El bebé viene rascándose, cuando le quitas la ropita, pobrecito, tiene incluso infecciones porque él, claro, se rasca y hace impéticos secundarios, ¿no? Infecciones por estafilococos, hay que tener mucho cuidado.
Pues en ese caso lo primero es, ¿qué está comiendo este crío? A ver, dime lo que come. Pero también si la madre da el pecho, ¿qué comes tú? Porque por la leche materna se van muchas cosas y hay que tenerlo en cuenta. Usted da bacterias de defensa a la mamá que da el pecho y las bacterias de defensa, una cosa maravillosa, las mismas llegan al intestino del bebé. Sí, sí, pero esto está estudiado, esto no es exotérico, ¿eh? Esto está en congresos médicos. Le damos una bacteria marcada, ¿no? Se la damos a la señora que da de lactar, llega a su intestino, de pronto aparece la bacteria en la leche de la mama y luego aparece en el intestino y en la caquita del bebé. Ha hecho el circuito. Maravilloso. Y claro, eso es fisiología. Es buscar el cómo funciona el cuerpo humano y la naturaleza y tratar de reproducirla. ¿Esto que está diciendo de quitar todas las máquinas y todo eso a los niños y los bebés, traducido a los productos que encontramos en un supermercado, a qué se puede referir con eso? Complicado. Estoy hablando, por ejemplo, que hay que evitar, por ejemplo, habría que evitar o retrasar muchísimo la entrada del trigo. Habría que buscar unas harinas con menos gluten. Sin gluten. ¿Hasta qué edad? No estoy diciendo sin gluten. Porque sin gluten es cuando un niño es celíaco. No estoy hablando de niños celíacos, estoy hablando de la primera introducción. Yo utilizaría, en primer lugar, harinas con un índice muy bajo de gluten, y las hay en el mercado. No estoy diciendo las normales, estoy diciendo las de bajo índice de gluten. Estoy hablando de utilizar mejor centeno, estoy diciendo espelta, estoy diciendo de estas otras. Y desde luego evitar los bollos, y estoy hablando ya de niños más mayores, la bollería industrial, las galletas prefabricadas, todo eso. Es que estos niños que tienen estos cuadros, tú le dices, ¿qué desayuna el niño? El niño desayuna colacao con leche, azúcar y galletas, María Fontaneda. Y me gustan mucho las galletas María Fontaneda, lo digo para el público en general. ¿No? Pero eso no es un desayuno correcto para un niño, que sobre todo luego tiene que enfrentarse a Ruffini. Y llega un momento en que no entiende Ruffini. A las 11 ya las matemáticas no le entran. No tienen neurotransmisores, hay que darles proteínas. Proteínas, jamón serrano, una tortillita a la francesa, el desayuno es lo más importante. Sé que es complicado, porque el otro está con la legaña, te tienes que levantar media hora antes y hacer un desayuno en condiciones. Es complicado, pero esa es la forma adecuada. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué edad se debería retrasar el gluten? 1 año. Y después la introducción tiene que ser también sosegada. Sosegada. Es difícil porque luego hay un problema que es social. Luego es muy difícil, no puedes andar detrás de ello. Y tampoco tienes que crear un problema donde no lo hay. No puedes generar una sensación de enfermedad donde no la hay. No sé si me explico. Hay que aplicar la racionalidad, hay que aplicar la lógica, ¿no? Y jugar con la lógica. Y a veces aceptar la realidad, ¿no? Oye, tú llevas una determinada dieta para tus hijos que es fantástica, se lleva en casa, pero un día le invitan en una fiesta en casa del otro. Pues sabes que se va a poner hasta arriba, Y tú te tienes que estar preparado con los probióticos porque a lo mejor 24 horas después pues tienes un cuadro diarreico de tomate y moja. Pues tú eso lo aceptas, porque si no es imposible, no se puede poner puertas al campo, ni volverse histérico. Esto me interesa que lo entiendan porque es la base de por qué estoy diciendo esto. Fíjense qué bonita es la respuesta inmune. Bueno, esto es complicadísimo, He hecho como un resumen de resumen de resumen. Resulta que el linfocito es una de las células, que no es una célula, es una familia, hay muchos tipos. El linfocito es el responsable de reconocer esta respuesta. Y fíjense que hay como 2 brazos. Un brazo, TH1, respuesta frente a infecciones bacterianas y virales. Estas son las de las infecciones banales, la de los mocos,
La de la infección respiratoria, el moco, el catarrito, el tra, ¿no? Esto es el entrenamiento de este sistema. Claro, esto está mediado por un sistema que se llama interferón gamma. ¿Qué hace el interferón gamma cuando se segrega por estos linfocitos? Bloquea este. Le dice al brazo derecho, che, ni te muevas, que estoy yo haciendo las cosas. Qué bonito. Porque si esto no se produce, como ocurre ahora, si no se produce en frecuencia y en contactos adecuados, ¿qué va a ocurrir más adelante? Que como este no está desarrollado, la respuesta siempre va a ser esta, TH2, que esta es la bomba atómica. Esta está destinada a esto, a luchar contra problemas importantes, células cancerígenas, enfermedades autoinmunes, también algunas alérgicas, y algunos virus que aquí son demasiado fuertes y necesitan de esta vía, Epstein-Barr virus. E incluso, fíjense, algún virus bastante banal de infección, como el virus respiratorio sinticial. No es todo absoluto. Pero que este mecanismo de respuesta TH2 está mediado por esto, la interleuquina 4, que es un mediador como un arma. ¿Y qué hace la interleuquina 4 cuando la TH2 actúa? Se segrega y bloquea este. Le dice, tomo el mando yo ahora. Claro, si no se le da oportunidades a este, en una primera parte de la vida, pues la única respuesta que va a aprender el sistema inmunitario es esta. Cada vez que entre en contacto con algo, a lo bestia. ¿No? ¿Es así? Por eso es tan importante entender que claro que hay que tener una cierta higiene y claro que hay que tener un cierto sentido hoy en día del modo de vivir, pero que nos conviene mucho retornar siempre que podamos a lo natural, a la naturaleza. Yo durante un tiempo viví en Ibiza trabajando en el hospital de Can Mises y alguna vez, en aquel tiempo me repugnaba, porque yo era más joven y no era médico integrativo, era médico alópata de los duros, Y entonces los hippies de entonces, estoy hablando yo hace de muchos años, tengo ahora ya hace por lo menos 25, los hippies, cuando un niño tenía varicela, se reunían y hacían la fiesta de la varicela, no les vacunaban, creo que esto se hace ahora también, y entonces les llevaban, hacían un pastelón de la leche, y entonces allí iban todos, para que se contagiaran. Ya sabe que la varicela, un niño entra por aquí con varicela, ustedes no tienen varicela, entra, hace así, da una vuelta y ya todos tenemos varicela, porque es súper contagiosa. Entonces hacían esas fiestas, esos contactos con la naturaleza, ¿no? Con la realidad de la naturaleza. Hoy, esto es una de las causas por el incremento, gracias, y creo que esto se entiende, ¿no? Insisto que es mucho más complicado, pero he tratado de resumirlo. La TH1, el brazo, digamos, del control modular, el voy aprendiendo, ¿no? Voy aprendiendo, y esto es el a lo bruto, porque claro, tengo que luchar con cosas muy fuertes. Sigamos. No sé qué hora llevo, que yo me enrollo mucho. Esto también he querido hacérselo para que vean las relaciones. Mire, ¿qué favorece lo TH1? Lo que hemos visto antes. La familia numerosa, las infecciones en la infancia, un ambiente rural, el salir al campo, esto de llevar, estoy en Madrid, pero no tengo casa, no tengo pueblo, como dicen algunos, no tengo pueblo. Pero si uno tiene niños pequeños, conviene pues sacarlos, ¿no? A que lleven a granjas, escuelas, que vayan con otros niños, fomentar esto. Pero no solamente por el tema de la alergia, sino también para la salud mental, que también que podríamos un día hablar de ella. De todos, no de los niños solo, las nuestras también. Los probióticos, el consumo de probióticos, añadir probióticos. Hoy todo el mundo tiene un déficit de probióticos, todos deberíamos estar tomando probióticos. ¿A que sí? Bien, entonces, los probióticos hay que rotarlos, alternarlos, por no utilizar siempre la misma línea, porque es que
hoy en día la medicina está entusiasmada con este tema de la microbiota. Hay congresos mundiales de microbiota. A mí los primeros que me enseñaron la microbiota no fueron mis profesores ni en la facultad, que eso no servía para nada. Me lo enseñaron los señores estos que dicen que son naturópatas, y yo los aprendí de ellos. Y aprendí de ellos todo eso. Ahora no, ahora ya la medicina lo ha descubierto. La medicina, y algunos tienen un cierto sentido del adanismo, ¿no? Parece que antes de ellos no hubo nada. Descubren algunos América muchas veces. Pues ahora están entusiasmados. Saben que les van a proponer dentro de nada que se tomen cápsulas con heces de otras personas, ¿no? Heces filtradas en una cápsula para que usted no vea la caca y se la tomen y repoblen sus bacterias. No creo que haya necesidad de llegar a tanto. Hoy en día hay magníficos productos de distintas casas farmacéuticas que se dedican a ello, con probióticos muy bien trabajados, ¿no? Y que es conveniente, yo siempre los recomiendo, que hay dos cosas que son esenciales hoy en día, independientemente si uno quiere o no, que son los omega 3, tomarlos, y los probióticos. Y esto a nuestros niños también hay que dárselos. Aún a pesar de algún malévolo artículo publicado por algún malévolo periodista, en donde sesga un artículo que sale en una revista científica y entonces pone en un frontispicio el mito de los omega 3. El timo, dice, el timo de los omega 3, escribe. Y uno se lee el artículo y se va al artículo original y nunca los autores han hablado de eso. Es que todo, hay que leer todo, sobre todo cuando nos quieren engañar. El problema es que ahora la gente cada vez es más lista, más difícil que nos engañen. Entonces los probióticos son muy importantes. El contacto con animales, las guarderías, porque los niños muchos viven solos. En cambio el TH2, ¿qué favorece? Cuando a usted le dan muchos antibióticos, estos niños que de pronto, por cada infección banal respiratoria, venga, ¿no? Venga antibióticos, venga, y cada vez más, y cada vez más. Y después de un antibiótico ha tenido diarrea. Y nadie le dice, ¿por qué ha tenido diarrea, no? Y nadie le da, ahora menos mal que cada vez más, nadie le da después un probiótico durante un cierto tiempo, porque claro, el antibiótico no distingue entre bacteria buena y bacteria mala, él liquida todo, ¿no? Incluidas sus bacterias de defensa. Las vacunas masivas, esa vacunación, esos calendarios vacunales que no sé qué objetivo tienen, ¿no? Y vuelvo otra vez a decir que hay un calendario vacunal que es lógico. Nadie en su sano juicio puede decir que los niños no se vacunen de polio. Es que no han visto los casos de polio o no han visto lo que se llama el síndrome pospolio. Entonces, pero no tiene nada que ver con otras propuestas, ¿no? Que es necesario reestudiar. El estilo de vida occidental, el menor consumo de antioxidantes. Si ustedes toman alimentos correctos, con certificados buenos de garantía, no estoy diciendo incluso que tomen antioxidantes en cápsulas, sino que tomen un tomate de verdad. ¿Ustedes han tomado alguna vez tomates de verdad? Huelen, ¿eh? Incluso tienen un gusano, porque el gusano es listo y no se mete en los tomates estos perfectos que hay en algunos sitios. Entonces, ese tomate huele, lo abren y sabe, y tiene mucho licopeno. Pero resulta que a nosotros nos venden un tomate perfecto, porque ahora todo es estética. Si no es perfecto no se vende, se tira, lo saben, ¿no? Y uno no huele, lo abre, no sabe cuánto licopeno tiene. 0. Comemos vacías, comemos muchas cosas que son vacías de nutrientes, de micronutrientes. Y luego esto de la relación omega 6, omega 3, alterada, con un predominio claro de los omega 6. ¿Y dónde están los omega 6? Pues en esa comida llamada barata o chatarra, como dicen los mexicanos, que me hace mucha gracia, o esta forma de comer inadecuada, los platos precocinados, preparados, esos que se abren y se meten en el micro, todo eso. El pan que uno compra por la mañana y por la tarde ya puede utilizarlo para darle a alguno en la cabeza. ¿Lo han visto, no? ¿Qué hará en el intestino eso? Si lo dejas así. Yo me acuerdo que una vez viniendo de un congreso de Bilbao, me paré en Burgos, había un sitio de ecologistas, me compré un trozo de pan y duró una semana. Oye,
Lo pones en un paño, lo cortas como antiguo. Una semana duró y no se puso duro. ¿Qué es el asma? El asma surge por este desequilibrio, con este predominio de las TH2. Y claro, las infecciones tempranas provocan que los elementos TH1 reduzcan. Aquí tienen al pobre crío con su inhalador, sus broncodilatadores o sus salbutamoles y demás. ¿Sigo? Ya. A ver. Recién nacidos. Ya saben cómo responde la patología asmática, ¿no? Es un mecanismo de reacción en donde el bronquio, los bronquiolos se obstruyen como consecuencia de una inflamación. Por eso, en el asma, el paciente tiene un problema de fase expiratoria. El niño hace esto. Es expiratorio. Porque una dificultad inspiratoria siempre es de vías respiratorias para arriba. Se ha tragado la bolita de la señorita Pepis. La tiene ahí, hace así. Esto es fase... Hago mucho el payaso, perdóname. Pero creo que es significativo. Esto es, en urgencias, lo notas claramente. El bedel de la puerta te dice, viene uno con la bola. Pero eso lo diagnostica el tío. Porque es así, está aquí. En cambio, el broncópata, el que tiene un problema en los bronquios, es en fase expiratoria. Hace esto. El tiraje. ¿Qué es el tiraje? El tiraje es la expresión del tórax de la musculatura accesoria. Y entonces, ese es el tiraje. Ya está, ya tira lo que sea. La siguiente es agarrarse a la ventana y respirar. Cuando ocurre esto, por ejemplo, las famosas bronquiolitis, muy frecuentes, por un virus, no hay que ponerse nervioso, pero sí hay que coger al crío y meterlo en el cuarto de baño y hacer así con el vapor del agua. Abrir, sentarse con él, ¿no? Y que se llene todo de vapor de agua. Y entonces el crío va cada vez respirando más. Entiendo que, claro, las madres se ponen muy nerviosas porque es muy espectacular aquello. Parece que va, ¿no? Eso es. Y tiras de salbutamol. Pero lo más importante es el vapor de agua. Hay que meterse en el cuarto de baño, hay que darle una oportunidad a meterse en el cuarto de baño, sentarse, abrir todo y aquello se llena de vapor. Y se está un ratito y él ya va tirando. Oye, así es la vida. Los contactos con animales. Esto ha traído mucho debate. Claro, las endotoxinas que generan muchas veces los animales de sus deyecciones, del pelo, de las deyecciones de las heces, favorecen la TH1, ya se acuerdan cuál es, ¿no? La buena, y bloquean la TH2. Claro, estas endotoxinas son potentes inmunomoduladores de bacterias gram negativas. Casi todas las bacterias gram negativas, Escherichia coli, la Serratia, el grupo KES, Klebsiella enterobacter serratia, todos estos son muchas bacterias intestinales. La exposición en épocas tempranas a endotoxinas desarrolla este sistema y protege frente a TH2, alergias. Entonces, sobre esto se ha generado un debate. Hubo una época en que la medicina dijo no, o luego dice sí, y esto ocurre mucho en medicina. Ya saben que el 50% de lo que ahora decimos que por nuestros muertos esto es verdad, en 5 años diremos nos equivocamos. Es así, ¿eh? Yo les aviso siempre a mis pacientes que llegan y le digo, tengan ustedes cuidado conmigo, que no me ponga muy estupendo porque vamos, la fastidiamos. Ustedes bájenme los humos. Me lo hacen. Me enseñan. Lo que hemos hablado antes, de los humos, hablando de los humos, el carbón de humos, el combustible de ese. Fíjense la diferencia. La polución de este nivel de carbón, con incremento de estos productos y de partículas pesadas, generaba bronquitis. Pero es que ahora tenemos derivados del petróleo, componentes volátiles, ozono,
partículas de suspensión de emisores diésel y otros, y esto es lo que favorece. Hemos pasado de las bronquitis agudas, e incluso de las crisis bronquiales, a este cuadro. La lactancia materna, ¿favorece o no favorece? Pues mire, por supuesto que sí. En primer lugar, la malnutrición predispone al asma. Y una lactancia materna de 4 meses, con 4 meses basta, reduce el riesgo de alergias. Pero cuidado, porque los alimentos que sensibilizan a la madre también pueden hacerlo al niño. Por eso, ahí son un binomio. ¿De acuerdo? Y eso es interesante entenderlo. Y esto también es importante. Si la madre es alérgica, no se sabe si se van a beneficiar de la lactancia materna. Igual no. Igual hay que individualizar cada caso. Esto, el tabaquismo en los padres. Han escuchado recientemente cómo se exhortaba, incluso creo que se prohibía, que los padres fumaran con sus hijos en el coche. ¿No? Parece lógico, es que hay que prohibir eso. Yo hay cosas que no entiendo, que hay que legislarlas. Parece mentira, ¿no? Esto es tremendamente perjudicial. Yo soy un enamorado de toda la política antitabaco. Todo, más duro, más fuerte, más caña. Reducir esto es evitar enfermedades. Y luego sí, podemos entrar en el debate de si el Estado o no el Estado tal, y si sí o si no, pero es que hay que luchar contra esto, y estoy siempre a favor de la educación. Nuestro país, las chicas, las niñas, son las que más fuman de Europa. Todo esto es el estilo de vida occidental. Esta es una foto de Nueva Guinea, Papúa. La miré para ponérsela a ustedes y le dije, voy a ponerlo porque si no esta lista va a ser horrible, ¿no? Entonces, ¿cómo viven ahora los de Nueva Guinea, Papúa? Hombre, entiendo que esto a lo mejor para nosotros pues merece la pena un viaje y quizás si vivir no es posible hoy en día, pero es que hemos hecho tanto contraste, ¿verdad? Ortega y Gasset decía que el ser humano es el único capaz de crear mundos artificiales. Y sí que es verdad. Más aislado, más casero, menos rural, menos contacto con la naturaleza, urbanizado, menos hermanos, tarde la escolarización, padres fumadores, padres alérgicos, lactancia artificial, hongos ambientales, menos ácidos grasos inadecuados, predominio de omega 6, menos antioxidantes en la comida, alimentos inadecuados, mala alimentación de la madre, más ácaros del polvo, mascotas. Esto del polvo tiene mucho que ver con los aparatos de aire acondicionado. Hay que filtrarlos y limpiarlos. El del coche también, por cierto. La gente no sabe que en el interior del coche tiene muchos iones positivos. Los iones positivos son muy malos, los iones negativos muy buenos. Después de una tormenta, muchos iones negativos. La gente dice, ¡ay, qué bien me encuentro! ¿Verdad? ¡Qué bien huele!, dice la gente, ¿no? La tormenta después, qué bien huele, estás todo como un ambiente. Iones negativos. En cambio, el interior del coche, el interior de un avión, muchos iones positivos. Iones negativos, la montaña, el mar. Iones positivos, la calle. No lo sé. Yo hay cosas de estas que no tengo un conocimiento adecuado. Yo creo que sé que hay mucha gente que habla y de distintas opciones y posibilidades. No se lo desconozco. Sé que hay otros modelos para crear iones negativos, pero el tema de las lámparas de sal lo desconozco. Lo siento. Y esto le quiero dedicar un tiempo antes de que hablemos un poco más, porque nunca se habla este tema. Los plaguicidas por vía nasal, por vía oral, por vía tópica. Este tema de los plaguicidas es muy importante, ¿eh? Hay muchas relaciones con temas de alergias y no siempre. Y estos también, los tóxicos del hogar. Claro, si uno permanece mucho tiempo encerrado en el lugar del trabajo, en la escuela, en la casa,
Si esto es muy alto, pues hay un problema. Las piscinas cloradas, ¿no? La cloramina, claro, las piscinas, la famosa cloramina, eso es. Yo tengo algunos pacientes que han tenido que dejar Así es. Claro, el aire de casa puede contener 10 veces más contaminantes que la calle. Eso es muy importante. Las casas, casas que envenenan. Limpiacristales, fregasuelos, detergentes, higiene personal, agua del grifo, etc. Y provocan alergias, entre otras cosas. Fíjense el tema de los ftalatos, el bisfenol A, los plásticos, muchos productos que no nos damos cuenta. Y hay posibilidades. Fíjese el ficus. Hay plantas que tienen, lo que decía antes la señora, ¿no? Pero hay plantas que sí se sabe que tienen estudios que se han hecho. Y luego evitar ciertos aspectos, ¿no? Ciertos productos. Muy importante. Esto no hay que volverse loco. Esto hay que aprender y actuar. Actuar. Los cosméticos. La barra de labios esa que te pones y puedes dar un beso a media humanidad y no se te va. Sí, sí. El perfume ese que te lo pones no se va nunca, está eterno. Eso hay que ir corriendo. Sí, sí. Vivimos una vida complicada, una vida exigente. No tenemos que ponernos nerviosos, pero sí ir aprendiendo. Este tema, que lo explica muchísimo mejor nuestra nutricionista. Claro, cuando se habla de inseguridad alimentaria, dicen, oiga, usted no tiene vergüenza, en este país hay seguridad alimentaria. Claro que sí, hay una cadena. Pero es que esta inseguridad alimentaria es distinta. Esto tiene que ver con la caja negra que hay en medio. La producción, los consumidores solo conocen elementos terminales y no los otros elementos. ¿Se refiere a los aditivos aquí? Por supuesto, y a los métodos de manipulación. Esta es una frase de los que a mí me enseñaron más nutrición, que yo estaba aprendiendo, y como me gusta tanto leer otras cosas, son los antropólogos de la nutrición, el grupo del profesor del catedrático Contreras de la Universidad de Barcelona, que de la antropología de la alimentación, un libro fantástico, que explican por qué comemos así, y por qué en España se come así, en Japón se come así, y todas muchas cosas más. Comer es un rito, y tiene todo un protocolo. Y ellos dicen, el resto es una verdadera caja negra que entraña un gran miedo, tanto que la existencia se encuentra asociada con la alimentación. Es decir, no sabemos realmente, ¿sí? Por la manipulación ahora tan exagerada, los químicos en los alimentos, muchísimos. Esta fundación, la Fundación Vivosano, dedica una gran parte de su tiempo a estos temas. Tienen muchísima documentación. Estas revistas lo ven, lo señalan. Pueden además descargarlas y hacer muchas cosas. Esto me gustaría ya para casi terminar. De esto podríamos estar hablando mucho. Mire, permeabilidad intestinal. ¿Qué es esto? Fíjense el intestino. ¿Ve? El intestino tiene una superficie de células. Esto es muy sencillo porque esto es mucho más complejo. Y luego tiene una estructura por debajo que la sostiene. Y entonces y las bacterias de defensa están aquí metidas. Mire, aquí están. No aparecen, pero están aquí. Están aquí embebidas y se meten. Y si usted ven con un microscopio de barrido, las ven aquí por aquí, y metidas, y se relacionan, y se envían señales. Y aquí hay un glicocálix que se llama, que es como una especie de las algas, ¿no? Si ustedes como van buceando y hay una superficie que no ven el suelo, porque está todo lleno de algas, todo eso es una barrera de protección. Y entonces el nutriente viene por aquí. Entonces, está digerido. Lo voy a absorber, me gusta, y lo absorbo. Por aquí, no por aquí. Lo absorbo, lo proceso, me lo como. Al hígado, ya voy. Pero resulta que usted ha perdido sus bacterias de defensa, y tiene pocas bacterias de defensa. Tiene pocos probióticos, o los tiene alterados, porque consumió muchos antibióticos, porque está nervioso, porque come mal, ¿no? Porque no duerme, y todo eso le va minando. Y luego resulta que, como estas bacterias desaparecen del contacto, quedan depapiladas las células, y estas células están constantemente renovándose, cada 3 días cambian. Bueno, esto se produce, las uniones intercelulares
se pierden. Esto no está sostenido en el aire, está sostenido por una arquitectura exquisita que une todo esto y además crea aquí un armazón para sostenerlo todo. Y esto se llama síndrome de permeabilidad intestinal. Los americanos lo llamaron el Leaky Gut Syndrome. Los veterinarios fueron los primeros que lo describieron en los caballos de los rides. En Arabia Saudí, los jeques les gusta mucho que los caballos corran largas distancias en el desierto y apuestan mucho. Y los caballos hay algunos que mueren en el camino ante tamaña exigencia. Y entonces, claro, los veterinarios de esos grandes equinos, que valen mucho, estudiaban por qué podían tener hemorragias intestinales, no deshidratación. Y descubrieron que es que aquí llegaban a tener tanto estrés los pobres animalitos míos que todo esto se destruía. Luego esto se aplicó a la medicina. Hay mucha medicina que todavía esto dice que esto es una tontería. Dice, ¿esto qué es? Pues tienen que leer más, porque es que anda que no hay literatura ya. Síndrome de permeabilidad intestinal. ¿Qué ocurre cuando uno tiene un síndrome de permeabilidad intestinal? Que si llega un alergeno por aquí, o un tóxico, que normalmente es rechazado, resulta que tiene una gatera y entra. O bacterias, tóxicos, por aquí. Y entonces ese se produce el fenómeno de interacción entre la dermatitis del bebé cuando se introduce determinados alimentos. Nosotros a estos niños les pedimos un estudio de flora intestinal y resulta que aparece su flora alterada. Y muchos de ellos tienen esto. ¿Qué les damos? Les cambiamos la dieta. Les damos omega 3 según su peso. Y les damos un aminoácido que se llama glutamina, que es muy importante, porque la glutamina, junto al omega 3 y otros aminoácidos, esto va y lo cose. Lo cuento como un cuento, pero en realidad estos son estructuras con un nombre determinado químico, zonuloglucens, desmosomas, un montón, ¿no? Que entonces esto se lo repara. Al reparar esto, la dermatitis se acaba. Pero así, Ni un corticoide. Luego llega la abuela y le dice, pero ¿cómo el niño no va a comer? O el pediatra, ¿cómo él está haciendo? ¿Dónde le han dicho esa tontería? ¿Que no va a crecer? Le vuelven a dar y vuelven a tener. Y entonces la madre me llega a mí y dice, ¿qué hago? ¿A quién atiendo? Y digo, es verdad, tiene usted razón, la vamos a volver loca. Los unos dicen una cosa, sus familiares dicen una, su pediatra dice una cosa, su alergólogo, y nosotros le decimos otra. Y ya está así. Y así es la vida. No sé si me explico. Casi me confieso del conjunto de circunstancias. Cuando uno se enfrenta de manera distinta a los problemas como lo hacen el resto, uno tiene que saber que va a encontrar rechazo. Es así. Y encima le tildarán de loco. Aunque lo vean, aunque diga, joder, es que antes se picaba y ahora no le pica. Es que antes tenía una roncha y ahora no la tiene. Da igual. Es lo que se hacía. Se hacía esto y hay que hacerlo. ¿Es así? Usted se ríe, pero... Y yo lo cuento así, pero... No, se está... Sí, ya... Bien. No, pero yo lo cuento que parece esto porque me lo tengo que contar así, para que todo sea divertido. Y nos entenda, y lo aprendamos. Pero es que esto es así, Yo ese problema lo tengo así. Con las madres que me dicen, ¿a quién hago caso? Es que estoy loca. Y digo, es verdad, le tengo que pedir perdón. Lo que está contando sobre lo que se posa es lo dice los probióticos. Los probióticos son las bacterias de defensa. Omega 3. Pero que hay botecitos que mi hija se puso mal y me dijo, probióticos, que es lo que estaba hablando. Que es un bote con una gotita, pero tenía que dar... Unas veces vienen en gotas, otras vienen en cápsulas, pero le recomiendo una cosa, busque usted... Siempre, cada 3 meses lo Depende, esto no puede ser, depende. Por eso les recomiendo que no automedique, porque hay gente que piensa que estos son productos naturales y que esto no va a causar total, son naturales. No es verdad, Estamos hablando de utilizarlos desde el punto de vista, primero para un ser que tiene un peso distinto, un sistema inmunitario distinto, y por lo tanto hay que tener cuidado, hay que darlo por kilo de peso. Y en segundo lugar yo les recomiendo... ¿Los probióticos también? Los probióticos seguro que también,
Porque todo en los bebés y en los recién nacidos y en edad pediátrica hay que darlo todo por kilo de peso. Porque entonces, ¿no? Le da usted una dosis de un adulto, pues lo que era bueno le intoxica o le causa una disentería o un malestar. Entonces hay que darlo todo. Entonces yo les recomiendo que busquen un profesional que de estas cosas sepa y se hagan guiar. ¿Qué edad comprende? ¿O infantil también? Un año. De un año. Hasta un año. Hasta un año. La edad tienen por un año. Después ya es otra lo que se llama una edad ya más de 2 a 3, 2 a 4, es otra edad. Pero un año, Sobre todo en ese caso, exquisitamente con cuidado. Usted tenga en cuenta que se dice que el niño cuando nace, la primera hora es la más problemática. Después el primer día, después la primera semana, después el primer mes. Y según va avanzando, ya va alejando de riesgo. Cuanto más pequeñito y más jovencito es, más delicado es. Por eso se creó la neonatología, una subespecialidad de la pediatría. Los neonatólogos es muy complicado lo que hacen. Y luego está esta otra parte, y ya con ello termino, el hígado. Resulta que el hígado es un órgano que está en conexión con el intestino. Y este hígado hace muchas cosas. Es un gran órgano. Un gran órgano. Tan grande que la naturaleza ha decidido que se regenera. Para cargarse uno el hígado se tiene que empeñar, ¿eh? Hay gente que lo consigue, ¿eh? Sigue, venga, ahí dándole bien, ¿eh? Y tarde o temprano, a tamar por saco. Así es. Bien. Este hígado hace, entre otras cosas, procesos de detoxificación. Y estos procesos de detoxificación hoy en día están perfectamente reconocidos. Son procesos complejos, no he querido traer aquí, ponerme en plan estupendo con la bioquímica, pero fíjense que tiene una fase primera en donde la toxina que has logrado superar el intestino, él recoge todo lo que llega del intestino. Y entonces estas toxinas entran en un sistema con estas reacciones que provocan radicales libres muchos. Ya habrán oído que los radicales libres generan tensión celular, envejecimiento y muchas cosas. Entre otras cosas daña los hepatocitos, pero él tiene mecanismos de autoprotección, los antioxidantes famosos, y entonces lo convierte en un mecanismo intermedio. A veces estos productos intermedios son más perjudiciales, sí, que estos. A veces, Y entonces luego entra en una segunda fase de detoxificación, en donde, gracias a todo esto, reacciones de sulfatación, de conjugación, de acetilación, de metilación, bioquímicas, con distintos componentes, los convierte de no polares, que significa que no logro deshacerme de ellos, no son solubles, a solubles, polares. Y de ahí, patapam, al riñón, otra vez a las heces, orina o heces, y lo elimino. Claro, si yo soy un detoxificador lento, porque claro, ¿esto qué pasa? Esto, papá y mamá me ha dado la genética de cada uno de ellos, ¿no? Resulta que a mí me tocó azul y verde, y a Juanito, mi hermano, que es un suertudo, rojo y rojo. Joder, el tío todo le sienta bien, se puede tomar cualquier medicamento, se mete unas panzadas a comer, fuma, se droga, y el tío está allí. Yo creo que Mike Jagger debe ser de estos. Porque vamos, no me lo explico. En cambio hay otros que cualquier cosa les sienta como un tiro. Me tomo un paracetamol, me tomo un ibuprofeno, joder, mira, ¿no? A urgencias. ¿Qué les pasa? Estos son los que tienen esta fase lenta, pero no es que sean patológicos, si es que son lentos, lenta. Y entonces, ¿qué les ocurre? Que ante la misma dosis de cualquier cosa, unos eliminan, y dicen, joder, qué tío, lo que ha resistido, y otros se ponen malos. Esta fase tiene mucho que ver con las alergias, porque si yo esta fase soy un gran detoxificador, resulta que tengo menos problemas. Pero si soy un detoxificador lento de algunas de ellas, hoy en día se puede llegar a saber genéticamente, se hace un estudio genético de saliva, y te dan la fórmula, y dicen, oiga, usted, ¿cómo tiene la vía de la sulfatación? Esto la tiene usted fatal. ¿Perdón? Se puede mejorar con distintos productos.
porque para esto, afortunadamente, esto llevan cofactores. Un cofactor es la guinda del pastel. Esto es el pastel, ¿no? Pero el pastel puede ser muy bonito o un pastel menos. Entonces yo le pongo el cofactor, que a veces es molibdeno, que a veces es superóxido dismutasa, que a veces es glutatión, y entonces resulta que esto lo animo. No sé si me explico. ¿De acuerdo? Esto interviene mucho con el fenómeno también alérgico. ¿Qué hace la medicina integrativa? La medicina integrativa abordará al paciente globalmente, preguntará sus circunstancias, qué come, qué le están dando, cómo hace mamá, el ambiente, si tiene perrito o no tiene perrito, si sale, y no tirará para tapar síntomas. No tira con el antihistamínico inmediato, no tira con el glucocorticoide inmediato, sino que trata de analizar las interrelaciones que he tratado de esbozarles, más complicado, y enseguida solucionarlo por vía natural. El intestino que hemos hablado antes, este es importantísimo. ¿Qué come el niño? ¿Por qué tiene una dermatitis? ¿Cuándo empezó la dermatitis? No, la dermatitis empezó cuando empezó esto, las madres lo saben. Cuando pasó de darle el pecho a las papillas. ¿Cuándo empezó la dermatitis? ¿Me explico? Y este es el otro elemento. Si uno esto lo controla, y controla esto, controla la dieta, controla la reparación de esto, resulta que la TH2, perdóname, se sosiega. Porque ¿cuándo actúa TH2? Cuando esto está superado y cuando esto está superado. No sé si he logrado explicarme. ¿Se acuerdan la TH1 y TH2? Si yo entonces tengo una respuesta hiperactiva, porque en la piel aparece cuando ya el hígado se ha superado, ya sale por nuestro cuerpo, por algún sitio. Entonces, no, es lo que vemos, porque por dentro, imagínense, está igual, Una cosa es lo que vemos. Si se ha superado el intestino, que es la gran barrera inicial, si ha superado el hígado con las fases de detoxificación, TH2 actúa. Pero yo puedo sosegar la TH2, puedo decirle a TH2 bioquímicamente, inmunológicamente, tranquila. ¿Cómo? Evitando aferencias. Es como si usted es muy sensible y resulta que le dice, mira, no me hables hoy. Y yo voy y te voy a hablar. Pues usted se pone un momento en que dice, mira, te he dicho que no me hables, ¿no? Pues esto es igual el sistema inmunitario. En vez de darle a usted un saco, y como se hace a veces con un corticoide, lo que se hace es otra cosa, es sosegarle. Claro, necesita la participación del paciente. El paciente tiene que entender que no va a ser inmediato. Porque claro, ¿qué ventaja tiene el corticoide? ¿O qué ventaja tiene una situación aguda? Que es magnífica. Es que me estoy ahogando y me meten un bolo de corticoide y se me ha acabado. La medicina en fases agudas, la que conocemos y hemos practicado, es magnífica. Ahora, en fases crónicas, ¿qué hace? Le estamos dando corticoides todo el rato en la piel de un niño que está creciendo, que va a tener atrofia. Si sigue ahí, ¿qué hacemos?